Oye, Yari está trabajando. Listo. Bueno, saludamos a los que nos ven por Facebook o YouTube. Saludos desde el Camino de Santidad, aquí en Acapulco, Guerrero. Bueno, hoy tenemos nuestro estudio bíblico, miércoles de estudio bíblico, y vamos a continuar estudiando el libro de Colosenses, que empezamos ya hace 15 días. Ya terminamos el capítulo 1 y ahora vamos a comenzar el capítulo 2 de este libro. Y esta ciudad o este libro de Colosenses, o prácticamente pues la carta que está dirigido al pueblo de Colosas, tiene una particularidad, hermanos, que a lo mejor, obviamente, si se han dado cuenta, cada libro tiene como que, o más bien cada pueblo a los que escribió las cartas Pablo, tienen ciertas características, ¿no? Algunos, por ejemplo, se acordarán de los corintios, otros de los efesios, otros de los romanos, y en este caso los colosenses, su particularidad es las herejías que ellos empezaban a creer o incluso a practicar. Ojo, no alejándose de Dios, eso es lo peor del asunto, sino ellos en sus creencias, pensando que había muchas cosas que ahorita las vamos a ir viendo poco a poco, que no eran correctas, pero para ellos creían que eran cosas de Dios, eran normales, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo de repente muchos cristianos pueden estar haciendo cosas, o podemos estar haciendo cosas que quizás no son correctas, pero no lo sabemos, ¿sí? A veces por falta de conocimiento, claro. Así que esto es una respuesta a la herejía de los colosenses, y es la lucha de Pablo, la profunda lucha de Pablo por los colosenses y otros, claro. Así que vamos a leer primero el versículo 1 de Colosenses capítulo 2. Así que, si quieres, abre la pantallita para que se vea. Y dice así la palabra del Señor: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Fíjense bien, cuán gran lucha sostengo por vosotros. Hermanos, esta gran lucha estaba dentro de Pablo, ¿sí? No dice, cuán gran lucha tengo porque estoy peleando espadazos o con los soldados. No. Sostengo una lucha interna. Todos conocemos esas luchas o batallas internas, ¿verdad? Que nadie ve, pero que tú en el fondo estás luchando, estás peleando. Así que, pero Pablo aclara algo: esta lucha no era por problemas personales. Dice, es una lucha que sostengo, ¿por quién? Por vosotros, ¿sí? No era de que Pablo peleara con otros sobre los colosenses, sino que Pablo describió su lucha espiritual y su sentir por los colosenses como una gran lucha, ¿sí? Es como, les voy a poner un ejemplo, como un pastor. Cualquier pastor de cualquier iglesia, en teoría, no sé si en la práctica, pero en teoría, todos los pastores tendríamos que tener una lucha por nuestra iglesia, ¿sí? Yo lucho porque estos de acá arreglen su relación, yo lucho porque este de acá deje el alcohol, estoy luchando porque aquella persona deje su orgullo, estoy luchando porque aquel se meta más en la oración, y en sí son diferentes luchas, pero el pastor tiene esas luchas por sus ovejas, ¿no? Y también, aunque yo no sea pastor, si yo estoy del otro lado, tengo que tener una lucha también por mis hermanos, por los que se sientan a mi lado, por mi pastor, etcétera. Todos tenemos esas luchas que habla de ver y luchar en tu espíritu por los demás, orar por los demás, ¿sí? Y dice, pero Pablo aclara algo muy, muy bonito y digno de mencionar. Dice, y por todos, fíjense bien, por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces nada más puedo luchar por los que conozco, ¿no? También puedo luchar por los que no me conocen, ¿sí? Es como si de repente, es un ejemplo, viene un hermano y me dice, oye pastor, fíjese que pues estoy preocupado porque mi familia está teniendo este problema, etcétera, etcétera. Yo puedo decir, bueno, no los conozco, pero entiendo tu lucha y vamos a estar orando por ellos. No los conozco, pero en la lucha voy a estar ahí con él, ¿no? Orando también. Así que dice, por los que nunca habían visto mi rostro. Aparentemente Pablo
no había visitado, o nunca visitó más bien Colosas, y la mayoría de ellos nunca habían visto su rostro, obviamente. Aun cuando la autoridad de Pablo, mis hermanos, se había extendido a aquellos que nunca había conocido, obviamente aquellos que nunca habían visto su rostro, así también se extiende a nosotros. Porque estas cartas, hermano, hoy tú las lees y a poco dices, bueno, eran para los colosenses, a mí no me sirven de nada. No, nos sirven. Entonces Pablo a lo mejor no nos lo dijo, pero también está luchando por nosotros. Porque gracias a estas cartas el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Amén. Así que también se extiende a nosotros. Las metas, las preocupaciones específicas de Pablo, mis hermanos, en una lucha espiritual, versículos del 2 al 3. Fíjense bien. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense, para que sean consolados, ¿qué dice al principio? Sus corazones, ¿sí? Pablo quería esto, mis hermanos, porque él estaba preocupado acerca del entusiasmo, de la motivación, de la alegría. Él sabía que el desconsuelo y el desánimo en los cristianos, mis hermanos, ojo con eso, lo que voy a decir, el desconsuelo y el desánimo en los cristianos nos hace presa fácil para el mundo, para la carne y para el maligno. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú tienes desconsuelo y desánimo? ¿A poco cantas alegre? Estás medio ahí como que, y amor ni cantas, aunque te sepas la canción, ¿verdad? No andas por ahí diciéndole a la gente, Dios te bendiga, Dios te ama. No, porque cargas ese desánimo. Pero también, ¿qué otros riesgos? Esos son los más light. ¿Cuáles son los riesgos más grandes? No, ya no quiero ir a la iglesia. No tiene caso orar. No tiene caso leer la Biblia. Es más, si nos vamos, y si les vamos, como dicen por ahí los videojuegos, si le vamos subiendo el nivel, se pone más difícil, Eso ya voy en el nivel 2. El nivel 3 ya es cuando mejor me voy a echar una cerveza. O mejor me voy con mis amigos para sacar esto que traigo. Fíjense, ya nos desviamos, ya en vez de ir a la iglesia a orar para sacar esto que traigo, ahora nos vamos al otro lado ya. Total, ya tiene tiempo que no tomo. Y entonces, ¿qué hizo el desánimo, hermanos? Nos volvió presa fácil del pecado, de la carne. Entonces tenemos que cuidar mucho yo no digo que sea malo a veces ponerte triste o desanimado, puede pasar. Hay batallas, y lo platicábamos la otra vez, hay batallas que de repente, dices, ¿cómo le hago para salir, no? Lo que necesitamos nada más es aprender a enfocar. Por ejemplo, si estoy triste, si estoy desanimado, ¿cuál sería? Tengo dos opciones. Me puedo ir a emborrachar con mis amigos, amigos lo hablo entre comillas, porque no son amigos, me puedo ir a emborrachar, o me voy a ir a la iglesia a orar. O le voy a hablar a un hermano que le voy a invitar a un café, necesito desahogarme con alguien que me pueda orientar espiritualmente. ¿Se fijan? En ambos casos estoy triste y deprimido. Pero aquí lo importante es saber cómo enfocar esa tristeza, cómo enfocar esa depresión momentánea que podríamos tener, ¿sí? Así que mucho cuidado, hermanos, cuando nos caiga el desconsuelo y el desánimo en nuestro actuar, porque somos presa fácil para el mundo, ¿sí? Y luego dice Pablo, consolados. La palabra que él usó en el hebreo es paraklei. Algunas veces esa palabra significa el de consolar, pero también algunas veces esa palabra significa exhortar, ¿sí? Pero siempre en la raíz de la palabra la idea es de habilitar o de ayudar a la persona a encontrarse, que tiene situaciones difíciles, a encontrar confianza, a motivarlo a decir, tú no estás solo, Dios está contigo, que es la finalidad, ¿sí? Pero también en esa parte entra el consolados, ¿sí? Y luego dice, unidos en amor. Pablo, hermanos, quería esto porque él estaba preocupado por algo muy importante que debemos de cuidar en todas las iglesias. En todas.
¿Y qué es eso que debemos de cuidar, mis hermanos? La unidad. La unidad. Porque cuando la iglesia se empieza a dividir, es la crónica de una muerte anunciada. ¿Sí? Así que la unidad debe de ser el punto fuerte de una iglesia, que estemos unidos. Podremos tener conocimientos o ideas teológicas a lo mejor diferentes unos con otros, pero eso no puede romper la unidad. ¿Sí? Al final de cuentas creemos en el mismo Dios, amamos al mismo Dios, buscamos del mismo Dios, y eso no debemos dar lugar a sufrir a fraccionarnos. ¿Sí? Así que debemos de cuidar siempre por la unidad. La unidad no llega por cohesión, amor, hermanos. La unidad llega por amor. Por amor. A medida que nosotros nos empecemos a amar más unos a otros, mis hermanos, vamos a tener más unidad. Si yo no amo al hermano que está a un lado, así de feo se oye, no me importa que se enferme. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando tú amas a alguien y le pasa algo? Te preocupas. ¿Ves cómo ayudarlo? Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestro amor por los demás. A medida que tú empieces a amar a los demás, esto se va a ir haciendo fuerte y unido. ¿Sí? Y podrán venir batallas, podrán venir tormentas, pero esto va a estar cimentado, hermanos, como la casa que se construyó sobre la piedra, sobre la roca, que es Cristo. Amén. Así que unidos en amor, mis hermanos. Y luego, ¿pero para qué? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el ministerio. ¿Sí? Pablo quería esto porque él estaba preocupado, hermanos, sobre su entendimiento. Él sabía que su unidad y el mantenerse firmes no era solamente un asunto de amor, también era el de crecer juntos en la verdad de Dios. ¿Sí? Así que Pablo sabía que su unidad venía no solamente del amor, sino también de la verdad. Y de ambos siendo unidos en amor y crecimiento en el entendimiento y el conocimiento de la verdad de Dios. La verdadera sabiduría que Pablo quería que ellos conocieran, hermanos, es que Jesús los uniría. Esa es una buena sabiduría, saber que Jesús nos une, mis hermanos. Hermanos, tú y yo, ¿por qué hoy nos conocemos? Tú y yo hoy, ¿por qué de repente nos mensajeamos, aunque no nos veamos en la iglesia en la semana? Tú y yo, ¿por qué hoy nos contamos un chiste? Tú y yo hoy, ¿por qué nos preocupamos cuando me dicen, he estado enfermo? ¿Por qué? ¿Quién nos unió? Nos unió Cristo. Cristo nos ha unido como un solo cuerpo, amén. Y tenemos que orar para que nos siga uniendo aún más, amén. Y que esto vaya agrandándose, pero como dice aquí, en amor, para llegar al entendimiento y conocimiento. Amén. Así que, unidos en amor, hermanos, en lugar de dividirlos de la forma en como la falsa sabiduría lo estaba empezando a hacer en Colosas. Vamos a ir a eso ahorita. Para Pablo, las verdaderas riquezas eran encontradas, hermanos, en el entendimiento del creyente. ¿Sí? A medida, hermano, que tú vas conociendo y entendiendo más la palabra de Dios, vas obteniendo más riqueza. Y hablo de riqueza espiritual, ¿verdad? Así que a muchos les hacía falta este entendimiento sobre el carácter de Dios. Y no estaban convencidos, fíjense bien, el pueblo de Colosas, hermanos, no estaba convencido que Dios en realidad también es bueno y amoroso. ¿Cómo veían ellos a Dios? Como un Dios castigador, como un Dios malo, como un Dios al que habría que tenerle no temor, miedo. ¿Sí? Y a ellos se les costaba entender que Pablo les dijera, tenemos un Dios que es bueno y que nos ama, que es amoroso. Ellos no veían a ese Dios, y a otros les faltaba ese entendimiento sobre la salvación, e incluso algunos preguntaban si su vida cristiana era real.
Hermano, ¿tú alguna vez te has preguntado si tu vida cristiana es real? Porque puede llegar a pasar, podemos llegar a dudar de nosotros. A veces el enemigo es tan astuto que te hace caer, que te hace pecar, o a veces somos nosotros por las malas decisiones que tomamos. Y eso podemos llegar a decir, ¿de verdad soy un hijo de Dios? Hermanos, Dios no buscó hijos perfectos. Dios buscó hijos que se tropiezan, pero que saben arrepentirse y reconocer cuando fallan. Así que no te preocupes si llegas a fallar. Preocúpate cuando no reconozcas que estás fallando. Eso es diferente. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el mundo que fallábamos y a poco reconocías que fallabas? No. Como decíamos, yo estoy bien. Yo estoy bien. Y hoy no. Hoy si ahorita dices algo que no es correcto, si ofendes a alguien, cuando se te pasa el coraje, ¿qué dices? Ay, siento que sí, lo que dije no estuvo bien, ¿verdad? Eso es Dios cambiándonos, hermano. Así que no te aflijas. Tu vida cristiana es real. La gran libertad y la confianza vienen, hermanos, cuando tú y yo alcanzamos este pleno entendimiento. Este pleno entendimiento, a fin, dice Pablo, de conocer, al último dice ahí, el misterio de Dios. El término de misterio, mis hermanos, es usado de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. Y aquí Pablo, cuando dice el misterio, es un término con respecto al carácter y a la persona de Dios. Algo que tú y yo no pudiéramos conocer a menos que se nos es revelado en la palabra. ¿Sí? Allá afuera hay mucha gente que no sabe cómo es el carácter de Dios. Tú vas a encontrar dos tipos de personas. Una que te van a decir que Dios es amor, que Dios no castiga y que Dios todo te perdona, ¿verdad? Y vas a encontrar otros que te van a decir que Dios es malo, que Dios castiga, ¿verdad? Y que Él te condena. Y te voy a decir una cosa, las dos están bien. El problema es que una solo se casa con un lado. Y nosotros hemos entendido que nuestro Dios es de las dos maneras. Y como un padre que ama y que también disciplina. Amén. Así que ese es el carácter de Dios, mis hermanos. Algo que nosotros no pudiéramos conocer a menos que Él revelara en su palabra. A otros se les podrá desviar con mucha palabrería, hermanos, sobre misterios. Pero había un misterio por encima de los demás. Y es el misterio del propósito del amor de Dios. ¿Dónde se reveló el amor de Dios, mis hermanos? En Cristo, en Jesús. ¿Por qué? Porque era su único hijo y lo dio para muerte. ¿Sí? Y la preocupación de Pablo era de que ellos deberían de llegar a conocer ese misterio que sobrepasa todo entendimiento y saber que es una presencia permanente, hermanos. Permanente. 3 misterios hay descritos en el Colosenses. La iglesia como cuerpo de Cristo, de la cual Pablo servía y sufría por causa de ella. La presencia permanente de Cristo, la esperanza de gloria individual de cada creyente. ¿Cuál es la gloria individual? Es que tú vas a estar un día en su presencia. Recordamos que la salvación es personal. Soy feo, pero es una gloria individual. Yo puedo hablarle de Cristo a mi familia, pero al final de cuentas los únicos que pueden arrepentirse de verdad son ellos. Yo no lo puedo hacer por ellos. Yo puedo arrepentirme por mí, nada más. Yo no me puedo arrepentir por el hermano Nico. Le puedo hablar del arrepentimiento, le puedo hablar de Cristo, le puedo hablar del amor de Cristo. Pero ¿quién tiene la última palabra? El hermano Nico. ¿Estamos de acuerdo? Así que la salvación es personal. ¿Sí? Así que ese es uno. Y el último, Jesús revelado, que es el tesoro del cual proviene toda sabiduría y conocimiento. Termina diciendo Pablo, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esta es una idea importante de Pablo, mis hermanos. Con esto Pablo refutaba algunas ya malas enseñanzas que traían los colosenses. Ellos eran influenciados, y a eso quería llegar, por maestros que les decían que buscaran los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero si yo te digo a ti, a ver, hermano, busca los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿en dónde los vas a buscar? La palabra de Dios, en Jesús.
¿verdad? Pablo escribió, ustedes encontrarán todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Jesús. Ahora, Él los tiene todos. No está mal buscar sabiduría y conocimiento, pero nosotros hemos de buscarlos todos en Jesús. Y el problema de estos colosenses es que lo estaban buscando en todos lados, menos en Jesús. Pablo quería que todos supieran que la verdadera sabiduría, mis hermanos, no está en libros secretos, pero está depositada en Jesucristo, para que de este modo todos tengan acceso a ella. ¿Sí? Miren, yo siempre he estado a favor de que debemos de leer, y mucho, y es bueno que te compres un libro. Te pongo un ejemplo, yo he comprado libros cómo tratar a los hijos, cómo ser un buen esposo, he comprado libros de cómo tratar a tus amigos y compañeros en el trabajo, he comprado libros de psicología, he comprado de todo tipo de libros, ¿sí? Y son buenos, te ayudan. Pero lo que sí te puedo decir es que no hay ningún libro como la Biblia. Podrás leer un libro, cómo ser una buena madre, y qué bueno que lo compres. Pero la mejor enseñanza, cómo ser una buena madre, lo vas a encontrar en la Biblia. Podrás comprar libros, cómo mejorar tu matrimonio, y es bueno que lo compres. Pero no hay nada que te enseñe mejor cómo ser un buen matrimonio que la Biblia. Así que la Biblia es el libro de libros, mis hermanos. Ahora, contrario a esto, hay muchas iglesias o pastores que prohíben tajantemente a su iglesia que no compren ningún libro, que no lean nada más que la Biblia. Ustedes podrán estar de acuerdo o no, pero aquí yo no puedo prohibir que lo que lean, por el contrario, qué bueno es leer. Aquí yo creo que más bien va en la madurez de cada persona. Porque si el comprar libros ahora te va a hacer que ya no leas la Biblia, entonces yo te diría no compres libros. Pero si tú aprendes a dividir y a cuidar tus tiempos sin dejar tu Biblia, yo te diría que bueno, sigue comprando libros. Mientras más aprendas, mejor, ¿verdad? Así que cuando Pablo describe la verdad de Dios con palabras como riqueza, tesoro, él nos recuerda que la verdad de Dios es preciosa y digna de buscar con sacrificio, mis hermanos. La sincera advertencia de Pablo la vamos a leer, versículo 4. Y esto es lo que digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esta cita no la leen mucho en la Iglesia de la Prosperidad, pero aquí la vamos a leer. Con palabras persuasivas, fíjense bien. Aquellos que enseñaban estas cosas peligrosas entre los cristianos colosenses, mis hermanos, eran muy persuasivos. La atracción de escondida y profunda sabiduría puede ser fuerte y engañosa. Este mismo texto lo pueden ocupar en muchas iglesias, A ver, que no es mentira buscar dinero. Aquí Dios dice que busques, ¿qué dije? La palabra, pero no se me fue aquí. Persuasivo, sí. Pero aquí que busques tesoros, que busques riquezas. Esa era la palabra que quería encontrar, ¿sí? Y ahí te lo van a disfrazar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Buscar riquezas y buscar tesoros. Así que yo te invito a que des 1,000 para que el Señor te dé 3,000, ¿sí? Y entonces ya te la disfrazaron. Y tú vas a ir a la Biblia y vas a decir, fíjense bien, cuando no entiendes bien la Biblia y no entiendes el contexto de la cita, vas a decir, bueno, mi pastor de la prosperidad no me está mintiendo. Sí es cierto, aquí dice, Pablo dijo que yo busque riquezas y tesoros. No, el que predica ya el camino de santidad está loco. Mi pastor aquí tiene razón. Aquí hay que buscar riquezas y tesoros. O sea, ¿cómo se acopla todo? ¿Me entiendes? Y si tú no sabes discernir, hermanos, puedes caer muy fácil. Pero de Pablo no estaba hablando de riquezas y tesoros, de joyas y alhajas. Buscaba de las riquezas y tesoros de la sabiduría en Cristo, mis hermanos. Amén. Y yo creo que esa es la más valiosa que podemos llegar a tener. Así que dice que palabras persuasivas tengas cuidado, para que nadie os engañe. Pablo no dijo que ellos ya habían sido engañados.
pero vio el peligro y les está advirtiendo lo que puede pasar. Puede sonar simple, hermanos, pero los engañadores engañan. Por eso se llaman así, ¿verdad? Ellos no anuncian su falsa doctrina como falsa doctrina, a lo que voy. No dicen, a ver, hermanos, hoy les voy a predicar falsa doctrina, ¿eh? No, él te dice, hoy voy a hablar la verdad. Esa es la manera de engañar, pues si no, no fueran engañadores, ¿verdad? Así que ellos no te van a decir así. Y por lo general, ¿saben qué es lo peligroso? Que va a parecerse un poquito a la verdad. Y a veces con tantito que se parezca, nos vamos de boca, ¿sí? Y ese es el peligro. Ese es el peligro. Hermanos, muchas veces creemos que el diablo se nos va a aparecer con una cola roja y un trinche. Yo fácil voy a discernir cuando sea el diablo. Ni modo que no lo conozca, tiene cuernos. Todos los días juego lotería en la colonia. Pero no lo vamos a ver así. Pues si no fuera diablo, sería tonto. Y el diablo, si algo tiene, y ahí sí puedo decir, es que el diablo es listo. Y el diablo no se va a manifestar con orejitas rojas y un trinche. El diablo puede aparecer de muchas maneras. Y ojo, quizá a Nico no lo va a engañar como va a engañar a Bernardo. Entonces a Nico se le va a aparecer de una manera, pero a Bernardo de otra. ¿Sí me explico? A lo mejor a Nico dice, me le voy a aparecer en forma de alcohol. Mira, Nico, no te está viendo tu pastor. Además, una cervecita. Además, esta semana la iglesia cumple 2 años. Es motivo para celebrar. Y mejor que no te tomes una. Y entonces a Bernardo no se le va a aparecer como cerveza, porque Bernardo va a decir, aléjate de mí, Satanás, porque yo no voy a probar el alcohol. Así me sienta triste o alegre, no voy a probar alcohol. Entonces el diablo, no, con Bernardo voy a usar otra estrategia. Y pasa por ahí una muchachona así con una minifalda. Buenas tardes, señor. ¿Me puedo sentar aquí con usted? Así es. ¿Entiendes? Entonces, el diablo el diablo conoce, hermanos, nuestras debilidades. Conoce, como dice el dicho, de qué pie cojeamos cada quien. Y sabe cuál es nuestro punto débil. De cada uno de nosotros, todos nosotros los que estamos aquí, tenemos puntos débiles. Todos. El carácter, el esposo, los hijos, el alcohol, la droga, el sexo, la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos un punto débil. Y va a buscar el diablo siempre la manera de engañarnos. Así que, por ahí dicen, pilas. Hay que andar con los ojos bien abiertos, mis hermanos. Así que bueno, dice aquí que ellos, los engañadores, no van a anunciar que van a engañar, ¿verdad? La confianza de Pablo, ¿cuál es, mis hermanos? La firmeza. Versículos del 5 al 7, fíjense bien. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Regresamos ahí. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Hermanos, ¿cómo puedo yo estar en el Coloso y estar con ustedes estando en el centro en espíritu? Alguien que me lo diga. Exactamente. En medio de la oración. Si mi hermano Víctor me marca del Zócalo hasta el Coloso, pastor, estoy teniendo ese problema, ayuden a orar. Claro que sí, hermano Víctor, en ese momento nos ponemos a orar. Yo estoy con mi hermano Víctor en espíritu en ese momento, aunque estemos kilómetros de distancia. Amén. Así que Pablo por eso dice, no obstante en espíritu estoy con vosotros. ¿Qué les está diciendo Pablo? Estoy orando por ustedes. Los llevo en mis oraciones, ¿sí? El núcleo de la lucha mencionada, hermanos, Pablo sentía que él estaba entre los cristianos en espíritu, aunque sabemos que él en cuerpo no estaba. El sentido de Pablo es estar en espíritu con sus amigos ausentes, hermanos. Y eso debería ser el sentir de todos nosotros.
de estar en espíritu con aquellos que no vemos. Y tal vez el ejemplo más notable lo vemos en 1 de Corintios 5, donde él habla de sí mismo presente en el espíritu en una asamblea de la iglesia en Corintio, en la cual en ese momento él estaba en Éfeso. Dice, estoy con ustedes en espíritu, gozándome y mirando vuestro buen orden. Continuando con la idea del versículo anterior, mis hermanos, Pablo no vio a las iglesias de Colosas ya entregadas a la herejía, pero sí estaban bajo un peligro muy serio, porque ellos todavía no estaban en un buen orden, no tenían todavía esa firmeza en la fe. ¿Sí? De repente aquí puede venir alguien que pueda decir, oiga pastor, ¿puedo ver una película de terror? Y habrá gente que le va a decir, no. Y yo sé que aquí hay gente madura que sin problema la ve y dice que no pasa nada. Pero hay gente que debe de cuidar lo que va a ver, porque son inmaduros todavía, ¿sí? Así que tenemos que cuidar eso. Y por otro lado, tenemos que entender qué tan firmes estamos ya en nuestra fe. Esto es una escuela, hermanos. Algunos vamos en el kinder, otros vamos en la universidad, otros vamos en la secundaria. Estamos en diferentes, aunque estemos aquí juntos en el mismo salón, cada quien va escalando a su ritmo, a su tiempo, a su medida. Apenas vamos a ver a escalar. Realmente todos, hermanos. Porque el que diga que ya sabe mucho, realmente sabe poco. ¿No? Y así que realmente vamos en el kindergarten, como dicen por ahí apenas, con la plastilina y los crayones, ¿no? Porque nos falta mucho por aprender y conocer. Mas sin embargo, estamos ahí y queremos aprender, ¿verdad? Y eso es lo bueno. Así que estaban en ese peligro. Así que, hermanos, por tanto, dice, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Y esta es una regla maravillosa para la vida del cristiano, hermanos. Nosotros no podemos perfeccionar en la carne lo que ha empezado en el Espíritu. Por lo tanto, de la manera que tú recibiste a Jesús, andad en Él de la misma manera. Las cosas simples de la vida cristiana proveen continuamente alimento espiritual para el crecimiento, mis hermanos. Nosotros debemos siempre tener en cuenta la forma en que hemos sido enseñados. Amén. Y esto es Pablo hablando de las doctrinas con respecto a las personas, a la obra del Señor Jesús, en vez de hablar de Él personalmente, ¿sí? Ya que este último punto está envuelto en la herejía de los colosenses. Él no recibe sus cualidades y atributos de santidad como algo aparte del Señor Jesús, pero al recibirlo a Él, puedes obtenerlos. El hombre santo, mis hermanos, es aquel que ha aprendido el arte de recibir a Jesús, ¿sí? Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Pablo usa una combinación aquí como cristianos, hermanos. Nosotros andamos, pero también estamos arraigados y nosotros también estamos sobreedificados. Las metáforas están mezcladas, pero el mensaje es claro. Sean establecidos y continúen creciendo. Hermanos, tú y yo necesitamos seguir creciendo todos los días, ¿sí? Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que Jesús está haciendo la obra en nosotros, ¿sí? Hoy estás más enamorado de Jesús que ayer. Hoy perdonas más que ayer. Hoy te ofendes menos que ayer, ¿sí? Hoy buscas más a Dios que ayer. Sobre todo eso, hermanos, hoy buscamos tratar de ser mejores hijos. ¿A poco no sientes que cada día te duele más el pecado? Antes éramos como que más susceptibles, ¿no? Pues sí, lo hice, pero un pecadillo. Ahora no, ahora, esto que hice no lo debo de hacer. Y eso es bueno, hermano, porque eso significa que Jesús está creciendo en ti. Cada vez te estás pareciendo más a Él. Cada vez te duele pecar más, ¿sí? Así que Pablo advierte en contra de la herejía de los colosenses, hermanos, pero la expone. Una advertencia, hermanos. No sean engañados por filosofías o por tradiciones. Versículo 8.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad, hermanos, que nadie nos engañe por medio de filosofías. Las falsas enseñanzas entre los colosenses estaban marcadas por un énfasis en filosofías y huecas sutilezas. La mayoría de ellos, según las tradiciones de los hombres, hermanos, tenían la imagen del hombre en ellas, no la imagen de Dios. ¿Sí? Las tradiciones. México, afortunadamente o desgraciadamente, no sé cómo le quieran decir, nos tocó nacer en un país que más tradiciones tiene en el mundo, mis hermanos. ¿Sí? Así que debemos de cuidar mucho. Hay unas que no ofenden a Dios, hay otras que sí. El que tú saludes a la bandera no ofende a Dios, no es que la estés idolatrando, simplemente es la bandera de tu país, ¿verdad? El que hagas una ofrenda de muertos en la primaria, pues eso sí le ofende a Dios. Y hay diferentes cosas que puedes decir, híjole, hay que estar evaluando, y sí, hay que estar evaluando todo lo que hacemos. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Decía por ahí, pastor, ¿y por qué se molesta que celebremos Halloween y no se molesta cuando celebran el Día del Amor? Es la diferencia. En uno celebro la muerte y en otro celebro el amor. Y sí, hay que amar todos los días, no nada más el 14 de febrero. Pero pregúntale a tu esposa cómo te va a sentir que no le lleves nada y que todas las mujeres tengan su regalo el 14 de febrero. Ve preparando la colchoneta porque no te vas a dormir en la cama, ¿no? Pero a lo que voy, hermanos, tenemos que aprender a discernir qué es bueno, qué le agrada a Dios y qué no. ¿Sí? Semana Santa, ¿es bueno? Sí, si lo ves desde el punto de reflexionar, orar, pensar en estos días. No sé si calendáricamente cabrá que sea exacto, pero sé que estos días se celebra lo que Jesús hizo, que Jesús dio su vida por mí. ¿Pero qué hace el mundo? 2 semanas para emborracharnos, para irnos a Acapulco, los de otro lado, los de aquí para irnos por otro lado, pasear. Yo no digo que sea malo pasear, pero realmente en esos 15 días, ¿se acordaron de Dios? No, realmente no. En esos días no me acuerdo si fue el Jueves Santo o el viernes, se nos acabaron los garrafones de agua con mi esposa y fuimos a traer agua, y mero está la purificadora a un lado de una iglesia católica. Ya sabrán cómo estaba, iba a haber una misa especial a esa hora y estaba llenísimo, hermano. Y yo, como buen reportero que soy de la televisión cristiana, me puse ahí a observar y veíamos gente que estaba detrás platicando, comprando donas, comprando flanes, paletas, chicharrones. Era como una tarde de picnic. Realmente no estaban interesados, ni ellos mismos estaban interesados en sus propias ceremonias. Era como, pues, qué bueno que nos salimos de la casa para desaburrirnos, pero no realmente vamos a oír que diga el sacerdote. No, ni siquiera ellos mismos. ¿Sí? Entonces dices tú, no. Entonces realmente, hermanos, hay que analizar todos esos puntos, ¿verdad? Pero aquí Pablo habla de esto, que nadie te engañe. La palabra filosofía dice que tuvo originalmente un buen propósito. Por eso dice la palabra el amor a la sabiduría, pero es usado por Pablo, mis hermanos, en el sentido de vana especulación y la especial referencia al significado de su nombre, de la cual los falsos maestros designaron no solamente su sistema, sino también el sistema práctico, que cubrieron sus prácticas sin menospreciar el misticismo. ¿Sí saben cuáles son las cosas místicas, verdad? Y ellos trabajaban mucho de esto. Que ahora, no sé en ese tiempo, porque no tengo aquí anotado ni nada sobre ese tiempo, pero yo en la actualidad, ¿cuál es el misticismo? Que ponte un cuarzo, que tráete un cuarzo en tu bolsa para que aleje las malas vibras, que si en tu casa ponte las manzanas así, porque las manzanas van a absorber todo lo que la gente piense mal de ti, que ponte esta pulsera, y tantas cosas que a veces le atribuimos a otras que pueden hacer milagros casi, ¿verdad? Y eso es misticismo.
que mira que la estrella está alineada así, que los chakras, que el karma, que tantas cosas, que ponte el gato que hace la manita así para que traiga dinero, y tantas cosas que dices tú, misticismo, que no le agrada a Dios, El horóscopo, quiero ver qué dice mi horóscopo. ¿Ah? Acuario, vas a encontrar ahora sí al amor de tu vida. Y las acuarias que son casadas dicen, ¿está mal? Ya lo encontré. Pero las que son solteras dicen, ahora sí. Entonces, ¿cómo sabe el que hizo eso a quién le habló? O sea, le puedes poner lo que sea y le queda al que lo lea, hermano. Habrá como 10,000 escorpiones que hoy tienen problemas y habrá otros 10,000 que no tienen problemas, pero los que tienen problemas van a decir, sí es real lo que dice mi horóscopo, aquí dice que yo voy a tener problemas esta semana. ¿Quién no va a tener problemas? ¿Verdad? ¿Quién es escorpión de aquí? Los quería cachar, a ver si no está nadie. Eso, ahora sí yo les aplaudo. La otra vez sí cayeron, hermano Víctor, ¿verdad? Como 2 por ahí, era domingo, había más. Pero vea, qué bueno. Así que este misticismo pues no es bueno, hermano. Ahora, la conexión con el gnosticismo primitivo era claro por la forma en que Pablo anunció sus puntos. ¿Qué es el gnosticismo? Primero, enseña que Dios, como un espíritu perfecto, no podría entrar en contacto con el mundo material. Como que ese es espíritu y solamente ve a los espíritus. ¿Sí? Pablo se encargó de este punto al señalar que Jesús es Dios y que Dios vino en Jesús en cuerpo, en carne. Nada más era puro espíritu. Dios se hizo carne. Lo tocamos. Bueno, no nosotros, pero el ser humano lo tocó, ¿sí? El gnosticismo enseña que Dios, al no tener contacto con lo material, en teoría, Él mismo no creó el mundo, pero Él trabajó a través de espíritus. Pablo se encargó de mostrar que Jesús fue el creador del mundo. El gnosticismo y algunas cosas del misticismo judío enseñan que Dios no se entrometió con el hombre ni con el mundo material, pero dicen que Él se entrometió con el mundo a través de una serie de mediadores, como los famosos medios. Pablo se hizo cargo de mostrar que Jesús hizo la obra de reconciliación Él mismo, viniendo a este mundo y muriendo en la cruz. El último, el gnosticismo, estimaban en gran manera a estos supuestos mediadores y los consideraban como seres angelicales. Como decir, mira, Él puede hablar con el Espíritu de Dios, nosotros no, pero Él tiene ese privilegio. Pablo fue cuidadoso de advertir a los colosenses que los ángeles no podían ser adorados y también tenían contacto con Dios. ¿Sí? Contrario a lo que hoy piensan muchos, ¿verdad? El apóstol dice que Dios le habló y muchos cristianos los idolatran, ¿no? Dios también te puede hablar a ti, no hay nada de diferente en ti, el famoso apóstol, ¿verdad? Pero ellos analizan Dios me habló y vas a ver que nunca es bueno para la iglesia. Dios me habló, hermana, que usted me tiene que dar un Ferrari este año. Yo no sé cómo le haga y póngase a trabajar porque el carro ya está viejito. Y Dios me habló que usted, no, y Dios, ¿para eso les habla Dios? Yo no entiendo por qué Dios nunca les habla para arrepentirse del pecado en el que están viviendo. Irónicamente, ¿no? La conexión con el misticismo judío, hermanos, es claro en la forma de que Pablo trae algunos puntos extras, como los que acabamos de leer. La influencia judía enfatizó leyes alimenticias en los cristianos. Pablo se hizo cargo de decir que los cristianos no están bajo las leyes judías. La influencia judía decía que ciertos días es una obligación para los cristianos, como el famoso Shabbat. Pablo se hizo cargo de decir que los cristianos no están bajo estas obligaciones. Y según las tradiciones de los hombres,
¿sí? La herejía de los colosenses se promovía a sí mismo como tradicional. Podría rastrear algunas o muchas de sus ideas tradicionales entre los judíos o los filósofos griegos. Pablo advirtió que las tradiciones de los hombres no tienen autoridad a la palabra de Dios. Conforme a los rudimentos del mundo, termina diciendo Pablo ahí en esa cita. La antigua palabra griega, rudimentos, mis hermanos, es una palabra que puede tener varios significados. Pablo pudo haber usado esta palabra para cubrir una variedad de significados. En muchas religiones, del ocultismo de la antigüedad, ellos tenían el concepto del mundo como un lugar peligroso, amenazados por espíritus, por fuerzas espirituales a los que ellos llamaban elementos o fuerzas elementales. Ellos pensaban que uno estaba protegido de estas peligrosas fuerzas espirituales al adorarles, al encontrar protección bajo una deidad o poder espiritual más grande, lo cual era superior a estos elementos. La idea básica, mis hermanos, y común entre los judíos y los paganos era la de causa y efecto. Uno lo puede llamar karma. ¿Han oído esa famosa frase? El karma. No le hagas esto porque el karma existe. Dicen por ahí, ¿verdad? Como dicen otros, tú recibes lo que mereces. Hermanos, si yo recibiera lo que merezco, yo estuviera en el infierno de entrada. No tendría la gracia de Dios. Y ahí no hay karma. ¿Estamos de acuerdo? Así que, otros dicen que gobiernan la naturaleza y las mentes de los hombres. Vivimos bajo la idea que recibimos lo que merecemos, ¿cierto o falso? El mundo nos ha hecho así. Tú recibes lo que mereces. Cuando somos buenos, merecemos ¿qué? Lo bueno, ¿ah? Y cuando somos malos, ¿qué nos va a pasar? Algo malo. Merecemos recibir el mal. Pablo advirtió, hermanos, a los colosenses el de no colocarse bajo este tipo de pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de pensamientos elimina lo más hermoso que Dios nos dio, la gracia. Y deberían de considerarse, muertos a esta idea. Muertos a esta idea. Porque imagínate, en el momento, ya no digas que yo voy a actuar. En el momento en que yo piense algo malo, ¿qué me tiene que pasar? Algo malo. Aunque le pida perdón a Dios y su gracia, aunque me arrepienta de corazón, me tiene que pasar algo malo, porque es el karma. Y su gracia. Entonces no podemos nosotros vivir con el karma, hermanos, porque nosotros vivimos bajo la gracia de Dios. Claro, no podemos aprovecharnos de la gracia de Dios. Decir, puedo hacer lo que quiera, porque la gracia me perdona. No, Dios conoce los corazones. Y Dios sabe cuando tú realmente lo hiciste sin el conocimiento, y también sabe cuando tú te estás arrepintiendo de corazón. Porque si tú te estás arrepintiendo con la idea de que hoy le voy a pedir perdón a Dios, a lo mejor me toca servicio, y ya mañana vuelvo a hacerlo. Eso no es un arrepentimiento de corazón. Eso es hipocresía. ¿Sí? Así que debemos de considerarnos, hermanos, muertos a esta idea. La plenitud de Jesús y nuestra conexión con Él, hermanos, muestra que otras filosofías, que otras tradiciones son innecesarias. El leer la Biblia te hace entender qué tradiciones, qué filosofías tú no necesitas en tu vida. Versículos del 9 al 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjense, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, hermanos. Esta es una declaración dramática y llena de plenitud de la deidad de Jesús. ¿Sí? Él no puede ser medio Dios, Él no puede ser un semidios. Él tiene toda la deidad. Él es el Dios, el gran Dios, el único Dios. ¿Sí? Deidad. Pablo está declarando de que en el Hijo habita toda la plenitud de Dios absoluta, hermanos. No eran simplemente rayos de la gloria que lo cubrieron. ¿Sí? No era un esplendor, era el Dios. ¿Te das cuenta de eso?
Era el Dios absoluto, el Dios perfecto. Y el apóstol usó esta palabra para expresar la esencia de la deidad personal del Hijo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Las falsas enseñanzas entre estos colosenses, hermanos, era algo parecido a una forma primitiva de herejías que vendrían después. Estas herejías hacían una separación radical entre el mundo espiritual y el mundo radical, y el material, perdón. Y es por esto que Pablo necesitaba aclarar: toda la plenitud de la deidad estaba corporalmente en Jesús. No en un sentido extraño, ni en un sentido místico, porque Juan también se enfrentó a esta falsa enseñanza, mis hermanos, en el libro y en otros pasajes como Juan. Una falsa enseñanza que se relacionaba con esta es en la iglesia primitiva, se llamaba docetismo, la cual promueve que Jesús no tuvo un cuerpo humano. Él simplemente aparentaba tener un cuerpo humano, pero que no era realmente un cuerpo humano. Y otra falsa enseñanza era llamada serentanismo, y esta decía que Jesucristo hombre estaba separado del Cristo espiritual. Así que Pablo dice: y vosotros estáis completamente en Él. Hermanos, esto puede ser solamente verdad. ¿Saben por qué? Porque Jesús es verdaderamente Dios. ¿Sí? Si Él no fuera Dios, hermanos, nosotros no podríamos estar completos en Él. Cualquier cosa que diga que nosotros no estamos completos en Él, también se lleva a la deidad de Dios o de Jesús. Si toda la plenitud de Dios habita en Jesús y como creyentes no estamos unidos en Él a una relación de fe, entonces nosotros estamos también completos en Él. Por lo tanto, no hay necesidad de ir a falsas premisas, atracciones presentadas por falsos maestros, ni la de los colosenses, ni la de nuestros tiempos. Porque dice la palabra ahí, al principio: y vosotros estáis completos en Él. Pablo dice que este es un hecho el cual, hermanos, debe de ser disfrutado. No es un estatus que pueda ser ganado, que es la cabeza de todo principado, dice, y potestad. En muchos pasajes del Nuevo Testamento describen rangos de seres angelicales, ¿sí? Por tanto, Pablo aquí declara la autoridad de Jesús sobre todos los seres espirituales. Las falsas enseñanzas entre los cristianos colosenses, hermanos, ponían especial atención a estos seres espirituales de menor rango. Ahí estaba empezando el problema. La atracción sobre los ángeles, sobre aquellos según intermediarios entre el mundo y Jesús. Esta atracción era la peligrosa, y Pablo pone bien en claro de que no hay nada por encima de Jesús. ¿Sí? Jesús está por encima de todo, hermano, de todo. Tú no tienes por qué estar orando a otras cosas o a otros seres, porque no hay intermediario. Decían por ahí un chiste viejo cuando yo era niño, hace poco, que decían, no, cuando te hablaban, cuando le estaban hablando a alguien y alguien se metía, ¿cómo decían los niños? Estoy hablando con el dueño del circo, no con los animales. ¿Se acuerdan? No, nosotros tenemos que hablar con el dueño del circo porque está a nuestro alcance. Tenemos que hablar con el Rey del universo, no tenemos por qué andar hablando con alguien más. Si tienes el acceso directo al trono de la gracia. Amén. Puedes hablar con el dueño del circo, de este gran circo que se llama universo, infinito, el Rey del infinito, el Rey del universo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dejar aquí hasta el versículo 10. Y la semana que viene, si Dios así lo permite, continuaremos en el versículo 11. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, por esta tarde que nos has permitido empezar a estudiar este capítulo 2 de este libro de Colosenses, Señor, y en el cual continúas poniéndonos alerta, Señor, sobre los falsos maestros, sobre las falsas enseñanzas, Padre. Danos la sabiduría, Señor, para mantenernos siempre fiel a tu palabra, Señor. Solamente a tu palabra, Señor. Danos la sabiduría y guíanos, Padre, para no desviarnos del camino. Bendito seas,
Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.